Y queremos que tú ayudes a tu siervo a ser fiel mientras la proclama. Abre los corazones de cada uno de nosotros, que nuestra mente sea puesta en entender tu propósito para nuestra vida en cada situación particular, y que al final de todo esto solo tú te lleves la fama, corazones sean confortados, vidas vengan a tus pies, Señor. Todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros estamos continuando la serie que empezó nuestro amado pastor hablando de quiero ser honesto. Y hemos visto con honestidad algunos aspectos de nuestra vida que son muy importantes. Hoy queremos tocar el asunto del trabajo, de nuestra vida laboral. Para eso vamos a estar apoyando con varias citas de la Biblia. Y siendo honesto, la verdad es que muchas veces, en lo particular yo, no sé ustedes hermanos, me siento a veces que mi vida laboral no tiene sentido. Esto independientemente de que yo esté trabajando en un trabajo nuevo o de que estoy haciendo algo que llevo años ocupándome de ello. Y a veces yo pienso así, simplemente digo, bueno, otro día más. Si me sobrepongo para ese día o me sobrepongo una hora más y sigo adelante. A veces, sin embargo, la situación que esto trae que termina afectando algún aspecto de mi trabajo, algunas cosas se atrasan, algún estrés es añadido y entonces tengo que acelerar en otro momento, las cosas no quedan tan bien o no quedan completas, de modo que tengo que compensarlo de alguna manera. Increíblemente eso termina gravitando sobre el resto del tiempo de mi vida familiar, tengo que usar tiempo de la familia para compensar el trabajo, o caigo en un desorden en el tiempo del trabajo, lo estoy usando para algo de la familia. Y muchas veces esa es la pregunta, ¿tiene realmente sentido esto que me ha tocado hacer? Y otra vez, independientemente de que sea eso que yo me estoy ocupando. Entonces la conclusión es que muchas veces no le encuentro sentido a lo que hago. Los diccionarios tienen varias definiciones acerca del trabajo. Una de ellas que encontré dice, obra o tarea manual o intelectual, y da sinónimos como faena, labor, negocio, tarea, etc. Una segunda definición dice, ocupación retribuida, te pagan por ello. Incluso más abajo, en alguno de esos diccionarios, cuando está en plural, viene a ser sinónimo de penas o dificultades. Y no sé si ustedes han escuchado que dice, bueno, ese pobre hombre o mujer está pasando trabajos. A veces parecería que eso es lo que define. Sin embargo, hoy nosotros nos queremos concentrar en la primera, en la que no necesariamente tiene que ser algo retribuido. Entonces, de forma natural, esto va a incluir las cosas que hacemos de labores en el hogar, incluso actividades de voluntariado en la iglesia o en cualquier otro lugar, cuando educamos o criamos a nuestros hijos, e incluso la labor intelectual de nuestros hijos estudiando. O sea que cuando hablemos de trabajo, algunos de nuestros hijos podrían ya haberse preguntado, ¿y para qué todo este estudio? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces estamos incluyendo eso también en el concepto del trabajo. Muchas de las reflexiones que voy a compartir hoy fueron tomadas de la serie del pastor Sugel Michelén, de algunas notas de nuestro amado pastor también y de otras fuentes. Encontrarle sentido o no al trabajo que nos ocupa va a depender mucho del cristal con el que miramos las cosas. Y cada uno tenemos un cristal en particular, tenemos una forma de ver la vida, aunque no siempre nos demos cuenta. Yo no sé si ustedes se han fijado en alguna persona que usan espejuelos, y aquí veo varias. A mí me ha pasado en mi casa con mi papá, por ejemplo, que andaba afanosamente, o mi abuela, buscando los espejuelos y no lo encontraba. Y uno riéndose le apuntaba, tú los tienes puestos. Porque vemos la vida a través de unos espejuelos y muchas veces ni cuenta nos damos, se nos hace bien natural.
Entonces el cristal a través del cual nosotros vemos la vida afecta a todo. Y eso nos pasa no solo a los que usamos espejuelos, sino a todo el mundo. Tiene una forma de ver la vida. Alguna cosa la podríamos ver exagerada o muy pequeña si nos tocara la ocasión de ver la realidad. Alguna cosa hay personas que la ven de un color diferente o ni siquiera ven ningún color. Nosotros somos limitados como humanos y nuestro pecado nos hace ver la vida con prejuicio. Pero existe uno que no es limitado y que su santidad está libre de todo prejuicio, y ese es nuestro 3 veces santo Dios. Él sí puede ver todo en correspondencia con la realidad, porque Él es la verdad y en su amor no nos ha dejado a tientas ni a ciegas, sino que le plació revelar todo lo que necesitamos para saber, para ver la vida adecuadamente. Y Él lo hace primero de una manera sutil, revelándose en su creación, luego de una manera especial y contundente en la Biblia. Dice Juan que Él nos santifica en la verdad, y Juan dice también que su palabra es verdad. Entonces nosotros podemos encontrar principios para ver con claridad cómo vivir esta vida, incluyendo el trabajo. Y finalmente, de manera especial y definitiva, Él se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Y es Él, dice la Biblia, que nos conduce a toda verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin embargo, para nosotros, aún siendo cristianos, no siempre es evidente los diversos matices o colores no bíblicos que de manera consciente o no, nosotros permitimos que tinten nuestros espejuelos, para seguir la analogía, ¿verdad? La forma en que vemos la vida. Y es por eso que es bueno que nos ocupemos constantemente de revisarlo, de limpiarlo, de ajustarlo, de forma que podamos contestar las interrogantes o preguntas más básicas de la vida. Y que cuando lo hagamos de una forma coherente, es decir, que no se contradiga, consistente, todo el tiempo igual, y relevante, es decir, de una forma que importe hoy, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas preguntas? Esta pregunta se la hace todo el mundo. Quizá no se sienta hacerse esta pregunta, pero su vida, como la vive, le da respuesta a estas preguntas. Estas preguntas son: ¿de dónde yo vine? Importa bastante, porque si yo vine del azar, entonces las cosas se deben ver de manera diferente. Si yo soy primo hermano del mono, comportarme como un mono hace sentido, ¿verdad? La segunda pregunta: ¿por qué o para qué estoy aquí? Tercera: ¿será que está definido para todas las personas, en todas las épocas, en todo lugar, lo que es bueno y lo que es malo? ¿O es simplemente un asunto de preferencias y gustos particulares? ¿O es, como se dice ahora modernamente, el consenso de la sociedad donde yo vivo? Eso es bueno porque en Estados Unidos es bueno. ¿Será así? Y la cuarta pregunta es, por último, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Será que todo termina aquí cuando pare de respirar? ¿O hay algo más? Si, como decía Carl Sagan, un astrónomo, el universo es todo lo que ha existido, todo lo que existe y todo lo que existirá, cuando dejo de respirar, ahí se acaba todo, y eso impacta en cómo yo trabajo. ¿Será que tengo que correr para conseguir cosas antes de que se me acabe el turno, antes de que toquen el timbre? Como nosotros vemos la vida, cambia todo. Nosotros creemos firmemente que la Biblia contesta estas preguntas y los responde de forma coherente y con todos los otros atributos que mencionamos. Entonces ella contesta origen, propósito, moralidad y destino. Pero la experiencia nos muestra que nosotros podemos vivir la vida con una ensalada de forma de ver la vida, de cosmovisiones. Nosotros podemos ligar cosas de otras filosofías, pero solamente la Biblia nos dará paz permanente y gozo exuberante mientras transitamos esta vida, porque es la única que se amolda al diseño para el cual fuimos creados.
Nosotros en esta iglesia local, y le invito a que vayamos brevemente, voy a hablar bien rápido de algo que está en nuestro logo, con algunos de nuestros logos, Filipenses 2:16. Nosotros no quisiéramos que el trabajo, que ocupa tanto tiempo de nuestra vida, en algunas sociedades se calcula que ocupa una tercera parte. El día tiene 24 horas, muchos trabajan por lo menos 8. Si hay algo que impacta tanto en nuestra vida, nosotros no quisiéramos hacerlo sin tomar en cuenta lo que dice Dios, y no quisiéramos hacerlo y al final darnos cuenta de que lo hicimos en vano, de que lo hicimos para nada. Filipenses capítulo 2, versículo 16. De ahí sacamos parte de nuestro logo y de nuestro nombre, palabra de vida. Y dice, asidos de la palabra de vida. Otra palabra dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Así que nuestra tarea de hoy es buscarle, sí, como yo, que no le encuentro muchas veces, sentido a mis ocupaciones, pero desde la perspectiva de lo que ha dicho Dios y nos sigue diciendo la Biblia. Nosotros no lo haremos exhaustivamente, créame. El breve espacio de este mensaje no nos alcanzaría. La Biblia habla, pero mucho, sobre el trabajo. Pero nosotros podemos orar, que podamos considerarlo fielmente, para no permitir que ni nuestro pecado, ni la forma como ve el mundo las cosas, ni Satanás, nos convenza de otra cosa, dándonos otra interpretación, como ocurrió en el Edén. Así que eso es lo que oramos. Ahora, una primera pregunta a considerar es, ¿de dónde viene esto que es el trabajo? Y para eso le voy a invitar que por favor me acompañen al libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Y vamos a ir al primer capítulo. Y vamos a ir al primer versículo. Todo esto yo les invito a que por favor lo hagan como los hermanos de Berea, que ellos tomaban todo lo que le decía Pablo, pero iban a su casa y lo cotejaban con la Biblia para ver si era conforme a la verdad de Dios. ¿Cuál es el origen del trabajo? ¿Acaso es esto un invento humano? ¿Acaso es un mal necesario o un castigo por nuestra desobediencia a Dios? Desde Génesis 1:1 la Biblia no comienza con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que vemos aquí es que Dios, si bien Él salva y nos ama, Él se muestra de una manera diferente. Versículo 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saltamos al versículo 10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos un Dios que lo primero que proyecta desde la primera palabra que está en la Biblia es un Dios que trabaja. Tenemos un Dios que trabaja y que se complace con lo que hace. Él encuentra que las cosas que Él hizo son buenas. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Mucho de su trabajo es hecho para que sus criaturas también trabajen. Muchas de las cosas que Él hace tienen un propósito utilitario, sirven para algo, pero hay muchas otras cosas que fueron hechas simplemente para su placer y el nuestro. Él hizo cosas bellísimas que todavía no le hemos encontrado la utilidad. Y es posible que no le encontremos la utilidad a muchas de ellas. Pero es parte de su carácter trabajar. El Salmo 19:1 dice, Salmo 19, versículo 1. Dice,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que la creación de Dios, la obra de Dios, nos está hablando acerca de quién es Él. Entonces, encuentro en esto que mi trabajo sí tiene sentido porque se origina en Dios y en su carácter. Veamos entonces que el trabajo tiene un propósito. Había un anuncio de televisión por cable en mi país que decía, ¿y tú? ¿Para qué trabajas? Y te insinuaba que si tú estás trabajando, me imagino que por lo menos tú debes contratar el servicio de telecable para que disfrutes de la vida, ¿verdad que sí? ¿Será esa la única razón por la que trabajamos? ¿O será que lo hago para hacerme rico? Como es el único motivo de muchos incrédulos. Si es así, entonces, si fracaso en hacerme rico, es una gran desilusión. ¿O será que el trabajo es lo único que le da sentido a mi vida? Como en muchas culturas orientales, que cuando fracasan en el trabajo, entonces lo más lógico es lo que hacen muchos de ellos. Se quitan la vida. ¿Será que es para eso que vivo? ¿Para eso que trabajo? Pero la Biblia me muestra algo diferente. Desde que el hombre aparece en escena por primera vez, la Trinidad de Dios aclara que a nosotros se nos creó, diferenciándonos del resto de la creación, para ser imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para poder reflejar parte de sus atributos. Regresamos al Génesis, capítulo 1, versículo 26. En la Reina Valera dice, entonces dijo Dios, hagamos, aquí está la Trinidad, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, trabajo, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Démonos cuenta que de inmediato hay un propósito aquí, que apunta a la imagen de la deidad en nosotros y que debemos encargarnos de la creación. Esto no fue un trabajo, una tarea exclusiva del hombre, del varón, sino que incluye también como creación especial a la mujer. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y aquí podemos encontrar la Biblia en un balance, porque en el concepto bíblico de la masculinidad, el hombre es proveedor, pero la mujer es su ayuda idónea. Si luego ustedes chequean Proverbio 31, aquí describe una mujer que no solamente se ocupa del hogar, pero que también puede ser productiva en muchas formas. La mujer entonces, junto con el hombre, fue creada para trabajar también. Pero el trabajo fue parte de la bendición de Dios para nuestra vida. No solo una encomienda, Él quiso beneficiarnos. Fíjense en el versículo 28, dice, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, trabajar, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A veces nosotros no nos imaginamos, yo no sé ustedes, el jardín del Edén como un spa eterno, en el que vienen y nos traen la uvita y el único esfuerzo es masticarla, que tenemos que hacer. Pero nada más lejano a la realidad. Nosotros seríamos labradores, administradores de todo lo que hay en la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces Dios no solo concluye, fíjense un poquito más adelante, versículo 31, que todo es bueno como con el resto de la creación, sino que es bueno a gran manera, dice versículo 31, y vio Dios
todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces ya podemos concluir dos cosas. El trabajo es imagen del Dios que nos creó y que es perfecto. Él trabaja. La Biblia dice que todavía el Hijo y el Padre trabajan en este momento, sino que es parte de la bendición de Dios para nosotros. Entonces sí tiene sentido el trabajo porque Él lo diseñó para bendecirme a través de Él. Dejemos algo marcado en el Génesis y saltemos al Salmo 104, versículo 14 y 15. Fíjense qué interesante. Dicen en los versículos: Él hace producir el heno para las bestias, este es Dios, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Todas estas cosas son un regalo de Dios, dice este salmo, pero todas estas cosas no están en una mata que yo vaya y las recoja. Fíjense que el pan, el vino, el aceite necesitan un trabajo para lograrlo. Entonces, incluso esas cosas con las cuales yo me beneficio vienen a través del propósito de Dios en el trabajo. Me encantan los cantos que se han elegido hoy. Me encantan cómo hablan, cómo muestran la coherencia de todo el mensaje de Dios en nuestra vida. Nosotros vemos desde la creación que nosotros podemos glorificarle mejor que el resto de la creación. Los animales le glorifican de alguna manera a Dios, pero solo nosotros podemos hacerlo de manera voluntaria y consciente. Dios no es un dictador narcisista que necesita de nuestra alabanza. Somos nosotros que necesitamos, somos nosotros que nos beneficiamos de tomar cada lección en nuestro trabajo para que le honre más a Él y a su imagen en nosotros. Aunque Dios manda a todo ser humano a que trabajen y de una manera u otra, inconscientemente, los inconversos aportan a glorificar a Dios con un trabajo de excelencia. Es en nosotros cuando reconocemos el mensaje del Evangelio, cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido a Dios, cuando reconocemos que le necesitamos a Él, que ahora, agradecido por lo que Él hizo en la cruz, podemos glorificarle conscientemente. Podemos glorificarle voluntariamente. El amor implica una decisión voluntaria. Al ver el amor de Dios por nosotros en el Evangelio y en la cruz, nosotros ahora podemos trabajar para su gloria. Entonces los cantos no hablaban de eso, de que todo es para su gloria. Bendito Dios por estos cantos. ¿Y qué es hacer algo para la gloria de Dios? Porque de verdad que yo tengo la vida entera escuchando de que debemos glorificar a Dios. Los catecismos antiguos decían que la primera pregunta de alguno de ellos es: ¿para qué fui creado? Y la respuesta es: para glorificar a Dios con mi vida, disfrutando de Él para siempre. Entonces, glorificar a Dios es apuntar con precisión a quién es Él, a las cosas que hacen de Dios bueno, eterno, justo, santo. De modo que cuando nosotros con nuestro trabajo tenemos que glorificarle, quiere decir que estamos demostrando de quién somos. Estamos forzando, si se puede decir así, que la fama y la gloria y la honra y todo se lo lleve Él. Yo hablé de cosmovisiones y una de las formas que desde chiquito yo pude ver el trabajo es que cuidado si este es un castigo de Dios. En mi país hay un merengue que dice: yo soy el negrito, a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, pues ese asunto lo hizo Dios como un castigo. O sea que yo creo que
muchas veces lo vemos así, como ven acá, pero qué castigo tener que trabajar. Y es que hay dificultades obvias en el trabajo, no podemos negarlo. Pero no fue el trabajo con lo que Dios nos castigó. Rodemos un poquito para Génesis, volvamos atrás al Génesis y veamos en el capítulo 3, aquí el hombre y la mujer han caído en desobediencia a Dios y entonces Dios empieza a listarle lo que vendría como consecuencia de esa decisión que ellos tomaron. Y las cosas se complicarían cómo vienen los niños, que es una bendición, vendrían ahora con dolor. En el versículo 17 habla entonces de algo tan fundamental para lo cual Dios no hizo, que fue para trabajar. Y dice, capítulo 3, versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, aquí vemos que fue la tierra la que fue maldita, que su productividad sería afectada. Ya yo no estaría en un jardín donde tengo fácil las cosas. Todos los frutos están plantados en el Edén. Ahora yo tendría, versículo 18, espinos y cardos produciéndose también y comeríamos plantas del campo. Cuando a ti te regalan un campo, cuando a ti te venden un campo, muchas de las veces ese campo no está ordenado, está abandonado, dominado por las malezas. Entonces al hombre y la mujer, no importa en lo que se ocuparan, se le iban a complicar las cosas. Eso es parte del castigo. Ese sí es el castigo. Tendrían que labrarlo desde cero, con el agravante de que ahora aparece hierba de donde no se sabe quién la puso ahí. Si usted tiene un jardín en su casa, notarán que no es tan automático como sembrar los frutales. De repente vienen y lo arropan las malezas. Toda labor, ya sea manual o intelectual y creativa, se haría superando complicaciones reales, no es relajo. Dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de mi frente, no con el sudor del frente de mi casa. A Caín, que es un ejemplo de alguien que mostró la pecaminosidad que ahora se había desatado en toda la humanidad. Si vamos al capítulo 4, en el versículo 11, cuando Dios decreta la maldición, la consecuencia de lo que él había hecho. Versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces fue una complicación adicional para Caín. Donde él llegara, el que se estaba ocupando de una labor iba a ver que él tenía un estigma adicional. Pero nosotros sabemos que Dios recreará por completo su creación y que va a eliminar todo el tinte que el pecado tiene en nosotros. Le voy a leer yo este versículo, no tenemos que ir, en Apocalipsis 7:15, describe un cielo en el que, para aclarar nuestra forma de ver la vida, no estamos con un arpa sentados, acostados en una hamaca, sino que hay algo muy diferente. Apocalipsis 7:15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Nosotros fuimos creados para trabajar.
Nosotros fuimos redimidos en Cristo para trabajar para su reino. Nosotros seremos glorificados para seguir trabajando y disfrutar de ello junto con Dios por la eternidad. Entonces el trabajo no es una cosa tan trivial como la que yo creía. El trabajo merece que yo me siente a considerarlo. Hay un propósito real en ello. Mi trabajo tiene sentido porque el castigo no fue el trabajo, sino la complicación de él. Trabajamos aquí y lo haremos en la eternidad. Ahora, hay otro aspecto que cuando yo pienso y me detengo, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, y es que muchas veces a nosotros se nos dificulta ver la conexión en nuestra vida que hay entre el momento devocional, digamos, solo en nuestra casa, o el momento de adoración aquí colectiva en que estamos en este culto, y el resto de la vida. Nosotros decimos, oye, pero si yo pudiera dedicarme a algo más espiritual, si por lo menos yo fuera pastor o diácono, o si yo por lo menos un ministerio en la iglesia, abra un ministerio, porque así yo puedo soportar esta realidad entre el devocional y el desayuno, entre arrancar a trabajar. Aspiramos muchas veces, y eso no está mal, a que nuestra vida se trate de algo así tan místico, ¿verdad? Ahora, los reformadores entendieron esto bíblicamente desde muy temprano. Y es por eso que ellos empezaron a rescatar el valor que tiene cualquier cosa que nosotros hagamos. El arte cambió. Ya yo no tengo que dar validez a que soy artista y dedicarme a pintar frescos en una catedral o a pintar cosas santas. Yo no tengo necesariamente como músico que componer solo canciones que sean para glorificar a Dios en un culto como el de hoy. Eso está bien, claro que sí. Pero la diferencia es que empezaron a enseñarle a las personas de a pie que un trabajo de excelencia glorifica a Dios. Que para lo que sea que Dios te ha llamado, para esa vocación que tú y yo tenemos, hay propósito en eso, y no hay nada más espiritual como lavar los platos, no hay nada más espiritual como criar a nuestros hijos, no hay nada más espiritual como ser ama de casa, como ser pintor, albañil. No importa lo que yo hago, mi trabajo habla del Dios al cual yo sirvo. Mi trabajo es necesario también. Y es que si se dan cuenta, cada trabajo, cada cosa que hacemos beneficia a alguien. A veces usted forma parte de una gran corporación y desde que usted entra, eso está nítido, alguien lo limpió. Quizás usted dice, bueno, pero el trabajo beneficia a alguien, pero los que son comerciantes se benefician ellos solamente. Bueno, en el concepto del mundo, nosotros hacemos negocio solo para nuestro beneficio. En el concepto bíblico, el negocio, el comercio es una actividad para beneficio mutuo. Entonces, alguien se beneficia con lo que tú haces y yo soy beneficiado con lo que alguien hace. Hay alguien que construyó este micrófono y a medida que se crean nuevas necesidades, empiezan trabajos que nunca lo habíamos pensado. Algunos de nosotros trabajamos en tecnología y eso es porque se crearon los celulares. Gloria a Dios por los celulares, ¿verdad que sí? O sea que hay un sentido que apunta a Dios, pero hay un beneficio tangible. Todos lo necesitamos. Y eso nos recuerda que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en el hogar a dar gracias por todo, a ser agradecido y a pedir las cosas por favor. A veces las comodidades que disfrutamos en un país como este nos hace sentir como que eso nos toca y ya. También pasa en nuestros países, pero en nuestros países increíblemente es más fácil tener un servicio que me ayude en la casa. Pero a veces tratamos ese servicio como si fueran nuestros esclavos. Pero vemos que no, que cada quien es necesario e importante. Entonces mi trabajo tiene sentido, pues es una de las cosas más espirituales que puedo hacer, y cada vocación cumple un rol espiritual y un rol práctico que nos beneficia mutuamente. Consideremos lo siguiente también. A veces en esa misma línea
nosotros pensaríamos, ay, qué bueno sería ser un monje, en el que yo me dedico solamente a estudiar la Biblia, a contemplar la belleza de Dios, a entender mucho más de eso. Y a veces nos vamos al trabajo y en horas laborables nos convertimos en unos monjes evangélicos y empezamos a dedicar el tiempo por el cual nos pagan para evangelizar, para leer la Biblia, y mucho peor, a veces tenemos jefes que son cristianos y entonces le podríamos hasta enrostrar eso. No, pero es leyendo la Biblia que yo estoy. No nos pagan para eso. No necesito creerme una vida contemplativa para honrar a Dios. Mi trabajo puede ser entonces algo que adorne la doctrina. ¿Qué diferente sería una persona que es excelente en el trabajo y que proponga que en la hora de break quiere tener un devocional? Aún su jefe sea un inconverso, la excelencia de su trabajo le va a dejar con pocas razones para negarle esa oportunidad. Entonces el trabajo puede ser el camino más práctico para nosotros evangelizar muchas veces. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 6. Aquí escribe Pablo y dice: pero os ordenamos, le mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Y cómo era esa forma que andaban estos hermanos que decían que andan desordenadamente? Dice aquí, versículo 8, versículo 7, perdón. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. ¿Y qué es la forma desordenada? Ni comimos, versículo 8, de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Porque no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cómo? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino admonestarle como a hermano. Entonces, señores, el ocio no honra a Dios. Siempre Dios en su providencia puede orquestar que encontremos dificultad, incluso para conseguir trabajo. Pero entonces mi mayor trabajo es buscar trabajo. Si yo no trabajo porque soy muy espiritual o lo que sea, dice aquí que tampoco coma. El trabajo no es una opción, el trabajo es ordenado. Y cuando yo lo hago, eso como que allana las vías, como decía antes, para compartir el evangelio. Entonces, no vamos a compartir el evangelio amparados en una vida de mediocridad, sino en una vida que es digna de imitar. Como anima Pablo aquí: imítenme.
Yo no necesitaba trabajar como apóstol o como dedicado a la palabra solamente, pero yo les puse ejemplo, trabajando. Entonces mi trabajo tiene sentido porque es un medio ideal para que los demás reciban el evangelio. Ni el ocio ni la mediocridad tienen entonces lugar en mi vida. Ahora, ¿para quién es ese que yo trabajo? Porque en mi caso yo tengo un empleador. Hay otros hermanos quizás más afortunados, no sé decirle, que son independientes. ¿Verdad que sí? Hay otros que trabajan, pero básicamente tienen a alguien a su cargo. Tienen a alguien a quien supervisar. Vamos a ver esto a la luz de Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Si lo tienen, dicen amén, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mi trabajo es independiente de si yo soy mi propio jefe, porque tengo un jefe que es Cristo. Mi trabajo es independiente si soy empleador y de un inconverso que es de lo peor. No, trabajo para Cristo. Si soy de Él, trabajo para Él. Mi vida, decían los reformadores, la vivo corandeo ante los ojos de Dios. Fíjense que dice, no trabajen como el que sirve al ojo, ese ojo limitado de mi supervisor. Ahí viene ahí, déjame ponerme a trabajar. Se fue, qué bueno. Ya. Sino ante los ojos de aquel que puede ver más profundo, el que ve las intenciones de nuestro corazón. Si lo estoy haciendo para mí, para hacerme rico, o si lo estoy haciendo para su gloria y para el bien de otros. Así que ya sea que me toque ser empleado o jefe de otros, en última instancia mi trabajo es para Dios. Ahí mismo en Colosenses capítulo 4 versículo 1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis a un amo en los cielos. Si quieren tomar nota, en su casa pueden revisar Efesios capítulo 6 del versículo 5 al 9, donde se dice algo similar también. Vamos concluyendo. Entonces mi trabajo tiene sentido porque yo no trabajo para nadie más que no sea últimamente para Dios, y mi supervisor real es Jesucristo. Él sostiene todas las cosas y Él ve lo que yo hago. Recuerden, origen, propósito, moralidad y destino. Hay un momento donde se evaluará lo que yo hago. Pero antes de eso, el Señor me da el trabajo como una posibilidad para que yo pueda sostener a los míos. Por ahí bien cerca, siguiente libre, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Rodemos hasta el versículo 11, donde dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios no quiere que nosotros tengamos necesidad. Y le honra a Él cuando vemos gente necesitada. Dice la Biblia que los pobres, por una razón u otra, antes de que nos presentemos en el cielo de Dios, los tendremos siempre. Son una oportunidad para beneficiarlo de alguna forma. Pero mi necesidad en particular, si yo soy el pobre o si no soy tan pobre, con el trabajo dice que yo puedo lograr no tener necesidad de nada. Dice la Biblia también que el que no provee para los suyos ha negado la fe.
El trabajo, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, no es una opción. En primera de Juan, capítulo 2:6 dice, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Trabajando. Entonces, hay una opción para mantenerme y es bendición para mí, es el trabajo. Y eso quiere decir que las demás alternativas no son válidas. Los juegos de azar, la lotería, apostar, ponerle esperanza en que se muera pronto mi tía para ver si me entra un dinerito. No, es trabajando que Dios ordena. Fíjense, vamos a Efesios, fíjense el contraste. Una vida, Efesios, una vida vivida como dice el mundo, como dice mi corazón, como dice mi pecado, centrada en mí, o una vida que fue restaurada y salvada y redimida. Efesios capítulo 4, versículo 28. Fíjense el contraste. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ya yo no dejo de robar porque creo que todo me lo merezco, sino que ahora lo hago porque puedo suplir lo mío y compartir con el que tengo necesidad. Cuando yo pongo mi esperanza en los juegos de azar, muestro mi pereza y mi codicia. Cuando yo deseo lo ajeno sin trabajar, veo que el centro de mi vida soy yo y no Dios. Él me restauró para que yo haga todo lo contrario, para que tenga ahora algo para compartir con los demás. Y a veces uno dice, yo me fajo, trabajo para retirarme a descansar. Le tengo una noticia. No hay tal cosa como un retiro completo bíblicamente. Es sabio que nosotros nos programemos, vivamos una vida austera si es necesario, para no ser gravosos a los otros necesariamente y podernos sostener, no tener que levantarnos obligatoriamente para el pan de hoy. Hay sabiduría en eso, claro que sí. Pero si tenemos esa dicha, entonces será necesariamente para podernos dedicar a algo más y beneficiar a otros, para poder con mi trabajo seguir bendiciendo. Puede ser de manera voluntaria, sin recibir nada, o puede ser seguir generando dinero. ¿Qué tanto avanzaría la obra de Dios si ahora tengo dinero adicional para invertir en esta obra? He escuchado de personas que no solo apartan un pequeño por ciento, sino que se quedan ahora con un pequeño por ciento de su salario, porque Dios le dio la gracia de poderse organizar. Qué bueno. Finalmente, Romanos capítulo 14 y versículo 10. Ahora sí, hermano, que finalmente. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esta vida termina de una forma. ¿Recuerdan las 4 preguntas? Esta vida termina en un tribunal. Esta vida termina en una evaluación. Yo les confieso que mi entendimiento original de la salvación era tranquilo, no pasa nada, como yo viva mi vida, ya yo soy salvo. Yo voy para el cielo, no hay nada mejor que el cielo. Y entonces, bueno, la Biblia, que es coherente en todo, dice que si bien seremos juzgados para saber dónde pasaremos la eternidad, y esto simplemente depende de si vinimos en obediencia a Cristo, si reconocimos nuestra
bajeza, cómo hemos vivido nuestra vida, nuestra manera, si reconocemos lo que eso ofende a Dios, lo merecedor del infierno, un castigo eterno que eso tiene, y ahora depositamos nuestra confianza solo en Cristo, solo en lo que Él hizo en la cruz, sí, esa parte sí. Pero la Biblia habla del Apocalipsis, hablan varios libros, me muestra que hay un tribunal. En ese tribunal, ya sea el mismo o uno adicional, yo no sé decirle, no soy experto, pero me asegura que mis obras para Dios tendrán una recompensa gradual. Qué buena noticia. Aquí no cabe pereza. Aquí no cabe vivir como sea y ya. No. Hay una condición que podrá ser mejor o solo buena, dependiendo de lo que yo haga aquí. Así como a los malvados, no es verdad, si no esta vida sería un mal chiste, que la vida termina en la muerte y que Hitler simplemente acabó todo problema llevándose su vida. No, incluso ellos serán castigados proporcionalmente. Entonces, hay razón para yo rendir, hay razón para yo trabajar, hay razón para yo esmerarme, hay razón para salir de mi pereza. Y las razones son muchas. Gloria a Dios por eso. Ya yo no tengo excusa de estar desanimado porque no le veo sentido. Veo que el trabajo es característica de Dios, que yo fui creado con el propósito de hacerlo, que es parte de cómo yo le glorifico, que es un medio para yo proveer para mí, para los míos, que puedo beneficiar a los demás, que no importa si soy jefe o soy independiente o soy empleado, hay un propósito. Qué bueno es eso. Ahora, ¿qué pasa si tú me estás escuchando ahora y tú no has venido a Cristo a sus pies? ¿Qué pasa si también con el trabajo, o no importa si sea con el trabajo, tú estás ahora mismo viviendo tu vida como todos la vivimos, sin Cristo, a tu manera, siendo tú el parámetro, siendo tú el punto de referencia? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago cada cosa? Entonces la Biblia es severa y nos advierte que si esa es mi realidad, me espera una condenación eterna. Pero que Dios, no pasando por alto su justicia, Él tiene que castigar esto, pero tampoco su amor y su santidad. Ya Él proveyó la solución para una vida vivida a tu manera y a mi manera. Y esa solución es nuestro bendito Salvador Jesucristo, quien vivió desde la cuna hasta la tumba la vida perfecta que se espera de ti y de mí, y que pagó con el más alto precio, no limitado a los escupitajos, al desprecio de sus amigos, a los latigazos, la tortura y el padecimiento en la cruz, sino que Él sufrió el abandono que tendrá todo aquel que diga, hágase mi voluntad y vaya al infierno. Él lo pagó en la cruz por todo aquel que reconozca su bajeza y ahora vea la gracia, vea la bondad, vea la magnificencia, vea la belleza de esa cruz, que vea lo pertinente, lo abarcador, lo definitivo que es esa muerte en mi lugar en la cruz. Si tú vienes hoy a Cristo, reconociendo tu pecado y abandonándolo, y ahora ya no confiando en ti y en tus fuerzas y en la forma en que tú tienes para ver la vida, entonces hay vida nueva ofrecida para ti. Él no solamente llena la métrica, Él, dice la Biblia, viene a habitar con nosotros. Y esa es la esperanza para ti, mi hermano y mi hermana que me escucha. Tú no estás solo o sola. Él ha venido en su Espíritu Santo, nutrido por mi devoción a Él, mi lectura de la palabra, mi congregarme, y Él batalla conmigo, Él trabaja conmigo. Así que hay buenas noticias y razones suficientes para que nosotros podamos alabar a Dios hoy también. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Padre, te queremos agradecer porque tú eres bueno
y en todo lo has demostrado. Gracias porque tu bondad abarca cada propósito para nuestras vidas. Tú nos creaste para glorificarte. Ayúdanos, Señor. Cada vez que caigamos, recógenos, Señor. Restáuranos para tu gloria, Señor. Para eso nos creaste. Y ayúdanos a reconocer, Señor, que cada cosa que recibimos en tu bondad, incluso a través de nuestro trabajo, viene de ti y que por eso podemos disfrutar de ti para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra, como lo has prometido, no quede sin hacer el trabajo para el que fue enviada. Todo esto para tu gloria. Amén.